Bueno, quiero pedirte que hagamos una oración. Antes de comenzar vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él abra nuestro entendimiento y nos permita escuchar su palabra de una manera especial. Amén. Padre, gracias por tus bendiciones, porque hasta hoy tú has sido bueno y sabemos que no dejarás de serlo. Mi Dios, hoy estamos delante de tu presencia para pedirte que seas tú con nosotros en cada una de nuestras vidas, Señor. Perdónanos si te hemos fallado, Señor. Límpianos, Padre, para poder presentarnos de una manera grata delante de ti, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a que con este tiempo podamos aprovechar tu palabra al 100%, Señor. Que como las ovejas, Señor, podamos volver a leer, podamos volver a estudiar lo mismo y sigamos absorbiendo nutrientes de tu palabra, Señor. Forma nuestras vidas, Señor, moldéalas a tu propósito, Señor. Que podamos entender tu palabra, que podamos recibirla, que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo y nuestra familia se vea afectada para bien a causa de este proceso, Señor. Te doy las gracias, Padre, te alabo y te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Damos gracias a Dios de verdad por este tema. Dios lo puso desde la semana pasada. Me acuerdo que yo estaba orando y le decía a Dios, ¿de qué tengo que hablar? Y Él comenzó a hablar, y justo fue en la semana. Fue el mismo día que Dios confirmó la predicación de si Él usaba o no a un pecador. Yo comencé a orar y le dije, Dios, ok, ya tengo 2 prédicas, pero ¿de cuál hablo primero? ¿Cuál es la que más pronto se debe de dar? Yo comencé a orar y le decía, ¿cómo tengo que orar? ¿Cómo tengo que hablar? ¿En qué orden tengo que dar las prédicas? Y bueno, a través de su palabra comencé a leer y Él me dijo, ¿sabes qué? Primero vas a dar la de si yo uso un pecador y después vas a dar esta que viene. Y de verdad que Dios lo confirmó no una, sino varias veces en las cuales yo estuve leyendo antes de yo tener el tema. Dios me estaba hablando acerca de esto antes de que yo leyera la predicación pasada, antes de que yo la tuviera. Él ya me estaba hablando de este tema y aun cuando yo le pregunté me dijo, el orden es primero si Dios usa o no un pecador y después esta de acá. Y de verdad que con el mismo pasaje bíblico, yo me recordé cuando decimos que con el mismo pasaje Dios habla de diferentes maneras, pues así ahorita, porque con el mismo pasaje Dios me habló cosas diferentes y de verdad que son muy diferentes. No digo que son polos opuestos, pero sí son muy diferentes en cuanto a la enseñanza, sin embargo siguen siendo palabra de Dios. Amado, yo quiero preguntarte si te gustaría tener una familia bendecida en toda la extensión de la palabra, no solamente económicamente. Yo aquí anoté, hablo de paz, hablo de respeto, hablo de honra. ¿A ti te gustaría tener esta bendición? ¿Te gustaría tener una familia bendecida, llena de amor? Sí, yo te invito a que comentes aquí en los comentarios y nosotros vamos a enviarte una imagen que te va a ayudar a entender cómo puedes tener una familia bendecida. Te pido que comentes aquí en la página. Si quieres mandar un mensaje, bueno, perfecto. Nosotros te vamos a enviar esta imagen esperando que tú la entiendas de todo corazón. Amado, te tengo una noticia. Si tú quieres esta bendición, esta familia bendecida, hoy con este tema vamos a aprender el método correcto para que tu familia alcance esa bendición. No estoy hablando de economía, estoy hablando de paz, estoy hablando de honra, estoy hablando de unión como familia, estoy hablando de una familia fortalecida, una familia verdaderamente bendecida. Porque no sabes cuántas personas conozco que pudieran tener dinero, sin embargo la familia no está unida y ellos mismos lo dicen, no tenemos nada.
Amado, sin embargo, Dios quiere bendecir tu familia, dándoles no solo economía. Eso déjalo de lado, de verdad, apártalo de tu vida. Él, más allá de eso, quiere darte unidad, quiere darle restauración a tu familia. Y sabes, este tema va en contra de la corriente. Este tema va en contra de lo que el mundo está enseñando. Este tema es probable que cambie la forma de pensar muchos porque está directamente en contra. Si los pensamientos de las personas que lo escuchen van hacia la derecha, pues les va a hacer frente y los va a chocar, amado. Este tema no va a tener simetría, no va a estar bien plasmado junto al pensamiento de muchas personas. Y ahorita vamos a entender por qué, amado. Como te comentaba hace unos minutos, hoy vamos a enderezar lo que el mundo ha torcido. Todos los pensamientos que el mundo ha intentado hacernos a la cabeza, hoy los vamos a cambiar y les vamos a devolver el diseño original que Dios ha hecho en un principio. Amado, primero que nada vamos a leer, por favor, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 3. Está después del libro de Romanos, capítulo 11, versículo 3 de la primera carta a los Corintios. Dice la palabra de Dios, amado, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Amado, el orden jerárquico de Dios lo acabamos de leer. Primero está el Padre, después el Hijo, después viene el varón, y después del varón viene la mujer, y al final de la mujer vienen los hijos. Y quizá esto sea difícil de entender para muchas mujeres en este tiempo, pero no te desanimes, quédate y vamos a leer el por qué te lo estoy diciendo. Amado, Dios es el primero, eso nos queda claro. Después viene el Señor Jesucristo. En este orden jerárquico, en esta jerarquía, en estos liderazgos, no vamos a encontrar falla. No hay una forma en la que en estos dos primeros líderes haya algún fallo. No hay forma de que Jesús no cumpla con su liderazgo. Sin embargo, después de Jesús, ¿quién viene? La cabeza, viene el varón. El orden de Dios hacia Jesús no se altera. Y quiero decirte algo, varón, vamos a ir desglosando este versículo. Varón, padre de familia, esposo, tu cabeza es Jesucristo, no hay más. Y sabes, no puedes hacer algo, quizá ordenar algo, exigir o incluso planear algo que tu cabeza no te lo pida. Y tu cabeza es Cristo Jesús. Así como los soldados que no actúan si su jefe, si su líder, si quizás su coronel no les indica, si su capitán no les indica, así tú no puedes actuar si tu líder, si tu cabeza, Cristo Jesús, no te da una orden. Y amado, la única forma en la que un oficial de la policía actúe sin órdenes es por corrupción. Sí, por corrupción. Y así como esos soldados se corrompen por no obedecer las órdenes
de su líder, así tu liderazgo se puede corromper. Y sabes, cuando se corrompe, el orden de Dios se descompone por completo. ¿A causa de qué? A causa de un liderazgo corrupto. Y no funciona solo para la primera etapa como esposo, y funciona para la segunda etapa como esposa. Si hay corrupción, el resto del equipo se corrompe. Ya no funciona igual. Amado, evita un liderazgo corrupto. Vamos a Efesios capítulo 5, en su versículo 22 y 23. No planeaba leerlo, sin embargo creo importante hacerlo. Vamos a avanzar solamente 2 libros. Efesios capítulo 5, versículo 22 y 23. Como dice la palabra de Dios, amado, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Hermano, pon atención, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Dice la palabra de Dios que las mujeres se deben someter, se deben sujetar a tu autoridad, así como tú te sometes a tu autoridad, porque dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así como el orden de Dios se cumple, así como la mujer se sujeta al marido, el marido debe estar sujeto a Cristo. Y sabes, la autoridad que Dios nos ha dado a los varones, les ha dado a los varones casados como cabeza, la tenemos muy mal estudiada. Yo conozco algunas personas que no conocen de Dios, claro está, pero en algún momento ellos golpeaban a sus mujeres, a su esposa, y ellos argumentaban, no, es que no se sujeta a mí. Es que yo digo algo y me lleva a la contraria y yo ya no puedo, y hacían un berrinche tremendo porque su mujer no estaba sujeta a él como marido. Pero ¿sabes cuál era el problema? Que él tampoco estaba sujeto a su cabeza, que es Cristo. Y es la señal más clara de cómo ese liderazgo, cómo ese escuadrón se termina corrompiendo. Se termina destruyendo a causa de la corrupción de un liderazgo. Y una vez yo escuchaba que mi mamá me decía, no eres patrón. Ella se refería a que a veces yo tengo un carácter medio fuerte. Entonces, a veces por broma, por juego, le decía a mi hermano, apúrate, es esto. Y ella me decía, no eres patrón. Y amado, recuerdo esto porque quiero decirte algo. Líder de familia, no eres patrón. Escúchame bien. La princesa que Dios te ha dado es eso. Princesa, hija del rey. Trátala como tal. No es ni tu sirvienta, no es algo diferente a lo que Dios te dio. Ella es tu princesa. Debe sujetarse a ti, pero debe sujetarse a tu decisión, no a tu machismo. Ella no tendría por qué sujetarse a una mala palabra, no tendría por qué sujetarse a algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si tú estás sujeto a la voluntad de Dios, si tú estás sujeto a Cristo, no le vas a pedir algo diferente a lo que Cristo podría pedir, porque el orden entonces no estaría corrompido. Amado, quiero pedirte, si quieres cierra tus ojos e imagina esto. Imagínate que estás en una fábrica de desperdicios tóxicos para que generes un ambiente, y vas caminando por un pequeño camino en el segundo piso de la planta nuclear. Ya todo está medio corroído, ya está oxidado, ya está cayéndose a pedazos, y tú vas caminando y de repente ese pequeño camino se cae porque era de lámina. Lo único de lo que te puedes sujetar, lo único que puedes sostener
es amado, lo único de lo que te puedes sujetar es un barandal. Pero ese barandal está igual de corroído. Tiene óxido, tiene de esa materia que hace daño a tu salud, tiene desechos tóxicos. Y cuando tú te sujetas te das cuenta que el barandal está flojo. ¿De verdad tú te sujetarías de ahí sabiendo que de ahí depende todo? Es obvio que no, porque tu vida depende de si está ese barandal sujeto a la construcción. Amado, eso es lo que tú tienes que inspirar a tu mujer. ¿Qué? Que ella quiera sujetarse a ti. Pero así como te acabas de imaginar en esa situación, ¿cómo tu mujer se va a sujetar a alguien que no está bien sujeto a la construcción? Porque sabe que en algún momento de tanto tambalearse se cae. Y no se cae sola, se cae el barandal, se cae la mujer y con ella todos los anhelos. Se cae la cabeza por no estar sujeta a su cabeza. Se cae la mujer por sujetarse a una cabeza corrompida y con la mujer caen los hijos. Por eso tú tienes la obligación de sujetarte a tu cabeza y entonces la mujer no tendrá algún pero de sujetarse a ti. Te das cuenta que en ti está la habilidad, quizá hasta la forma de conseguir que tu mujer te respete si lo quieres ver así. Y varona, ahora ya hablamos a los príncipes de Dios. Ahora yo quiero hablar a las princesas de Dios. Así como el varón debe sujetarse a Cristo Jesús, tú debes hacerlo al marido como lo haces a Cristo. Y amado, me viene a la mente un versículo que dice: todo lo que hagas por mis pequeños, por mí lo haces. Y quizá no es la mejor aplicación, sin embargo dice todo. Así como te sujetas a tu marido, te sujetas a Cristo. Y esto tiene mucho que ver con algo que voy a decir más adelante. Y mujer, no quiero decirte que tú tienes que someterte a la corrupción de tu esposo. No se refiere a que debes de ser quizá ingenua o que te dejes mangonear. Y yo anoté aquí algo difícil. Tampoco se refiere a que tengas que estar bajo la dictadura corrompida de tu marido. ¿Quieres un ejemplo? Como cuando te dicen: vieja, tráeme agua. No se refiere la Biblia a que estés sujeta principalmente a eso. Y sabes, si nos pusiéramos a hablar de eso, me tardaría otra hora. Porque tendría que hablar de prudencia, de honra, de respeto, de la forma en la que se hacen las cosas. Pero ese no es el tema. El tema es que Dios quiere que te sujetes a tu marido de la forma correcta a la hora de tomar una decisión. ¿Sabes como cuál? Como el vender la casa. Si algún día el varón dice: ¿sabes qué? No vamos a ir a tal reunión. Quizá es algo difícil para sujetarte, porque aún yo como joven, cuando mis papás me dicen: ¿sabes qué? No vas a ir. Es difícil. Sin embargo, si tu cabeza, si tu esposo está sujeto a Dios, tienes que tener seguro que no hay problema en el que no vayas, porque Él no va a hacer nada que Dios no le esté pidiendo. Y amado, quiero regresarme un poquito, quiero decirte algo muy importante. No vayas a ceder tu lugar. Esto es algo muy común últimamente. A mí desde chiquito me enseñaron que tenía que pedirle permiso a mis papás para hacer todo. Y eso es algo que últimamente no se ve en la sociedad. Si un hijo quiere salirse, se sale y punto, le da igual si le dieron permiso o no. Sin embargo, a mí me enseñaron que tenía que pedir permiso, y cuando no estaba mi papá le tenía que pedir permiso a mi mamá, porque ella era mi cabeza en ese momento, era mi líder
como siempre. Y después, cuando llegaba mi papá, yo ya no le podía pedir permiso a mi mamá, le tenía que pedir permiso a mi padre. ¿Y qué quiero decirte con esto? Dios te dio la autoridad para decidir, varón. Y quiero ponerte un ejemplo quizá común. A veces el hijo llega: papi, ¿puedo ir a tal lugar? No sé, pregúntale a tu mamá. Amado, no cedas tu lugar. Porque en el momento en el que tú cedes tu lugar a tu mujer, entonces el orden de Dios se corrompe y la familia se encuentra desorientada. Y como en el ejemplo de la fábrica de materiales, caen al vacío. La familia cae y para levantarla cuesta mucho. No cedas tu lugar. Y mujer, quiero decirte, apoya a tu marido en sus decisiones. Como te dije antes, no a su dictadura. Apoya la voluntad de Dios en su vida. Porque, amada, si tú en algún momento te sujetas a tu marido y él está sujeto a Dios, te vas a dar cuenta. Yo quiero darte un consejo, aun cuando tu marido esté corrompido, aun cuando tu marido no esté sujeto a Dios y tome decisiones, disculpa la palabra, pero tontas, sabes, te daré un consejo aún en eso: sujétate. No le falles a Dios, porque como te leí antes, no estás sujetándote a tu marido mismo, te sujetas a Cristo en su lugar. No le falles a Dios y sujétate aún en su dictadura corrompida. Escúchame bien, ¿por qué te lo digo? Ahorita vamos a ver la razón del consejo y tú no tienes nada que preocuparte y como te dije antes, no tienes que hacerlo. Sin embargo, es un consejo tremendo que te voy a dar más adelante para que tu familia sea enormemente bendecida, porque mujer, tu lugar en el orden de la familia es más que importante. Es, si me permites decirlo, el más importante después del de Dios y Cristo Jesús. Y quiero decirte que de verdad en la grandeza de Dios eres muy importante para el orden de la familia. Por eso es que tienes una carga tremenda. ¿Sabes cuál es tu deber? No solo es sujetarte. Tu deber, mujer, es el más hermoso y, como te comentaba, el, creo yo, más importante. Porque tu tarea no es cualquier otra más que edificar tu hogar. Es edificar tu casa. Vamos al libro de Proverbios, uno después de Salmos. Antes de Cantares, por si ya te pasaste, estamos en el libro de Proverbios, en su capítulo 14, versículo 1. Y ahorita vas a entender por qué yo te digo que tienes un papel importantísimo en el orden de la familia. Dice la palabra: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Tu tarea no es otra más sencilla, es una complicada. Tienes que edificar un hogar, debes de formar unos hijos de excelencia para Cristo. ¿Cómo? Con sabiduría. Cuando dice el versículo que la mujer con sabiduría edifica su casa, ¿cómo crees que sea? Sujetándose al marido. Y más adelante te voy a decir una razón tremenda, y quiero, si tú quieres spoilearte un poco, la mujer edifica su casa con sabiduría cuando se sujeta a su marido, porque sus hijos aprenden la sujeción, se sujetan al marido y el orden deja de ser corrompido. Por eso es que tu lugar es importante. Sin embargo, en la parte B del versículo dice: mas la necia con sus manos la derriba. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer necia, con falta de sabiduría, y cómo podría derribar su hogar? Por falta de sujeción. Porque si no se sujeta, derriba su casa. ¿Cómo? Porque los hijos aprenden rebeldía.
Y cuando se aprende rebeldía de los hijos, se causa división en todo el orden, se causa división en toda la familia. Y entonces ya no hay un hogar, por cuanto primero se aprendió rebeldía de la mujer. Después de que se aprendió rebeldía, entonces también se causa división. Y entonces, ¿qué queda? Nada, ya no es un hogar. El hogar se derribó en el momento en el que la mujer deja de sujetarse a su marido, deja de respetarlo. Por eso yo te digo, tu papel es importante. Es muy importante porque colaboras a la formación de unos hijos de Dios. Tú implicas mucho a la formación, quiero decirte algo, de profetas, de pastores, de evangelistas, de ministros, de ministros de alabanza, de muchos siervos de Dios, son los que tú colaboras para su formación. Por eso es importante que les enseñes todo lo bueno que sabes y con sabiduría edifiques tu casa. Muchas mujeres, me enteré de esto hace tiempo, muchas mujeres creen que la Biblia no las valora, o incluso dicen que la Biblia es machista porque a las mujeres las trata de diferente forma que a los hombres. Sin embargo, con este versículo, acabamos de cambiar, como te lo dije hace un momento, acabamos de cambiar lo que el mundo aconseja y le acabamos de dar el diseño original que Dios tenía. La Biblia no es machista y la Biblia sí valora a sus mujeres. Tan es así que les da el papel más importante en el orden de la familia: edificar la casa, edificar el hogar, construir unos hijos de excelencia para Dios. Dime, eso no se lo dio al marido. Ese trabajo tan importante, tan difícil, se lo dio a la mujer, porque Dios sabe que puede. Con un versículo acabamos de romper y devolverle el diseño original a lo que Dios quería. Mujer, no es igual si tú fallas a tu parte de liderazgo. Hay problemas. Tu lugar en el orden de la familia sí es complicado, pero más allá de eso, es especial. Tu lugar implica muchas cosas, el fallar. Tú tienes un lugar especial delante de Dios. Y amado hijo, eres el último paso de la familia. El último, si tú lo quieres ver, del orden de la familia. Sin embargo, tu postura trae bendición. Tu papel es complicado, claro. Sin embargo, conocemos a alguien que ya lo llevó a cabo en su totalidad, Cristo Jesús. Tu papel no es otro más que honrar a tus padres, sujetarte a ellos, hacerlos feliz con tu sabiduría. Así que yo te invito, hijo, quita toda rebeldía, no te sirve de nada. Y sabes, si tú sacas la rebeldía, si tú honras a tus padres y los bendices con la forma de caminar tuya, tu vida constará de proyectos concluidos, de una vida larga, de bendición en abundancia y de un gran conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabes? El versículo que yo tomé para decirte todo esto dice: honra a tu padre y a tu madre, y tus días serán largos sobre la tierra. Y todo lo que hagas en la tierra que Él te ha dado, prosperará. Sencillo. Tu postura tiene una bendición tremenda. Y sabes, si todos cumplen con su parte, el varón con sujetarse a la cabeza y llevar a cabo las cosas como es debido, una familia va a ser bendecida. Jesús no tiene errores, eso nos queda claro. Y si el marido está sujeto a él y la mujer a su marido, y si el hijo está sujeto a la mujer, es como si el hijo estuviera sujeto directamente a Dios. Porque como te ponía en el ejemplo del principio,
Puede haber una hilerita de todos los que se cayeron de aquel camino de la fábrica. Sin embargo, si el de arriba está bien sujeto, los de abajo ya no se caen. Claro, el de arriba lleva una fuerza tremenda porque tiene que llevar con todos los demás. Sin embargo, cuando está sujeta la cabeza, todo lo demás que esté sujeto a él está sujeto a su cabeza. Solo así vas a conseguir una familia bendecida. Mujer, el consejo del que yo te hablaba es: sujétate a tu marido aún en sus errores. ¿Sabes? Quiero pedirte que me acompañes a Primera de Samuel, primer libro de Samuel, en su capítulo 2, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Vamos a saltarnos al capítulo 4, versículo 18, y dice: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. El consejo es: sujétate a tu marido aún en sus errores, porque sabes, el varón dará cuentas de lo que tú y tu familia hagan. Mujer e hijos, el varón va a dar cuentas de lo que tú y tu familia hagan y de lo que dejen de hacer. Amado, el Señor puso a mi cargo como padre, como hijo espiritual, a una persona, y un día Dios me estaba regañando fuerte, y yo le decía: bueno, pero a mí, ¿por qué me está tocando esto? Yo estoy buscando de ti, estoy leyendo. Y comenzó a hablarme y me dijo: es que tú eres su cabeza. Si tu hijo está fallando, es porque tú no lo has corregido. Asimismo, varón, cuida lo que haces, cuida tu mover, cuida cómo actúas, porque al final de cuentas, tú entregarás cuentas de tus hijos y de tu mujer. Y para ti, mujer, este es el consejo más preciado, porque si tu marido falla y tú le respetas, las cosas ya no quedan en ti. Te lavas las manos, porque tú fuiste fiel a Dios en lo que Él te pidió. Que Él ya no obedeciera a su cabeza, ese ya es otro asunto, pero tú consérvate pura delante de Dios. Tú obedece a Dios antes que a cualquier otro. Consejo para el varón: sujétate a Cristo sobre todas las cosas. Antes que tu trabajo está Jesús. Antes que cualquier cosa está Jesús. Búscalo antes de cualquier cosa. Sujétate plenamente a Jesús y verás cómo tu vida cambia. No cedas por nada del mundo tu lugar. Consejo familiar: sigan el orden de Dios y la familia será llena de abundancia, será llena de bendición y será llena de amor. Amado, ese es el tema de hoy. Algo sencillo, algo rápido, pero que de verdad puede cambiar por completo tu familia, porque va a hacer que tu vida agrade más a Dios. Espero que este tema te haya sido de mucha bendición, que el Señor te siga llenando, que el Señor te siga bendiciendo y te siga cuidando. Amén. Te mando un fuerte abrazo en el amor de Cristo, que Dios te bendiga. Nos vemos el día lunes en una transmisión en vivo a las 5 p.m. hora México y Colombia, o 6 p.m. hora Montreal, Canadá. Por si tú nos estés checando de alguno de estos países, pues bueno, a esa sería tu hora. Te invito a que también
nos cheques el día viernes a la misma hora, 5 p.m., hora México, Colombia, y Montreal, Canadá, sería a las 6. Te recuerdo que el número del Escuadrón Ágape es 786-122-7153. Tenemos WhatsApp, tenemos las redes sociales, para que si tú en algún momento nos contactas en cualquiera de las plataformas, pues que sepas que estamos aquí a la brecha por ti. Si tú estás llamando de otro país que no es México, agrégale un más 52, para que entonces nosotros podamos recibir esos mensajes, porque si no, no van a llegar por este tema de la alada y todo esto. Pero bueno, que Dios te bendiga y dicho todo esto, hasta luego.